Claro. ¿Explicamos esta diapositiva? Sí, la está explicando, sí. Sí, ese ya le explicó. ¿Les quedó claro o tienen alguna duda respecto a esto? Ese día, maestra, yo le pregunté y lo volví a explicar. Creo que ya quedó más claro. Muy bien. Entonces, habíamos estado platicando que la fluorescencia que nosotros nos reporta nuestro sistema está dado por los elementos fluorescentes que están dentro de nuestra reacción. Ahora, la normalización de la fluorescencia es muy importante y lo vamos a ver ahorita en la interpretación de resultados. ¿Platicamos de esto, de cómo la luz incide sobre el centro de la placa y sobre la periferia o no? Sí. Sí. Ok, esto es uno de los elementos control que tenemos para nuestra técnica, saber que la fluorescencia se emite de manera constante y regular en toda la placa. Si nosotros vemos esta gráfica, ustedes se van a dar cuenta que de hecho la gráfica de aquí arriba es diferente a la de aquí abajo, ¿verdad? Déjenme. Si se dan cuenta, aquí estas líneas no se encuentran homogenizadas, ¿se dan cuenta? Sí, profe. En cambio, maestra. aquí sí se ven normalizadas, ¿cierto? Se ven como parejitas. Bueno, la diferencia es que aquí la fluorescencia no se encuentra normalizada. ¿Qué habíamos dicho que era normalizar la fluorescencia, chicos? Pues con el reportero, o sea, con la intensidad del reportero. Era parar la fluorescencia, ¿no? Con ROX. Eliminando ese ruido de fondo, esa fluorescencia de fondo, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, entonces si se dan cuenta, nosotros al eliminar esa fluorescencia basal se normaliza y se ven más claramente los resultados. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que se comporta ese ruido de fluorescencia debajo de la gráfica. Y si se dan cuenta, ese elemento es medido a través del threshold. El threshold es esta línea verde que ustedes ven aquí abajo y que en esta gráfica ya se ve acá arriba. ¿La ven? Sí. Ok, entonces fíjense muy bien, ahorita que vayamos avanzando vamos a regresarnos para comparar las gráficas. Ahora, habíamos platicado que los diferentes fluoróforos pueden tener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, tenemos reporteros no específicos, es decir, no tienen una afinidad en particular por una secuencia, sino que se segregan alrededor de material genético. Por ejemplo, Cybergreen, Bebo, Boxto, Evergreen, que son elementos fluorescentes que tienen afinidad por material genético, no puntualmente por una secuencia que a ti te interesa. En cambio, cuando tenemos pruebas que tienen una detección específica, hablaríamos de sondas Tachman, moléculas tipo Bacon, tendríamos secuencias tipo Light Up o incluso algunas moléculas de hibridación, las cuales vamos a ver con ejemplos un poquito más detallados ahorita. Y también hay un tipo de detección dado por primers. Estos primers están marcados por alguna molécula fluorescente. Entre ellos se encuentran los primers Scorpion, Cosymes y Lux primers. Ahorita vamos a ver sus ejemplos también. Y si se dan cuenta, pues estos son específicos debido a que tienen una secuencia tipo primer para buscar el complementario en la secuencia que tú estás buscando. Entonces, por ejemplo, si yo les pido en el examen que me seleccionen un tipo de molécula que sea utilizada en qPCR, pero que no sea de detección específica,
ustedes tendrían que seleccionar algunos de estos elementos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Ahora, como les comentaba ahorita, bueno, al principio de la plática, cuando ustedes van a seleccionar un sistema de detección a través de QPCR, tienen que revisar que estos elementos sean compatibles con lo que ustedes están buscando. Recuerden que al trabajar con fluorescencia, no todas las máquinas, no todos los dispositivos van a detectar todos los tipos de fluorescencia. Por ejemplo, Esteban va a utilizar este Applied Biosystem 7500 Fast. Él tiene que revisar cuáles son los canales que tienen disponibles este sistema. Yo, vendedora, te voy a decir, ¿sabes qué, Esteban? Te vendo este Applied Biosystem, pero solamente tiene 2 canales, FAM y YO. ¿A qué me refiero con esto? Que este solamente puede detectar este fluoróforo y este fluoróforo, porque solamente estos canales tienen la capacidad de percibir esta longitud de onda, o sea, de trabajar con la longitud de onda 520 nanómetros y 555. Y es muy importante tener como mínimo 2 canales, porque recuerden que necesitan un reportero y necesitan un normalizador, un fluoróforo normalizador. Entonces, si Esteban va a trabajar con un sistema multiplex, pues ese sistema de Applied Biosystem de 2 canales, pues no le va a servir porque requiere más de 2 fluoróforos. Diría, ¿sabes qué? No me puedes vender el mismo, pero con más canales. Ah, bueno, pues ya el proveedor te puede ofrecer un sistema donde manejen hasta 5 canales, 6 canales, como lo manejan aquí. Ahora, ahorita Esteban está diciendo que va a utilizar ese. Pero luego viene otra compañera y dice, cuando Esteban lo deje de utilizar, lo voy a usar yo. Ok, entonces tiene que checar si realmente el dispositivo que ella tiene coincide con sus ondas de fluorescencia que ella planea utilizar. Porque imagínense que ella necesita utilizar TET y HEX a esta onda. Entonces, para poder utilizar el sistema Applied Biosystem que está usando Esteban, requieren de una calibración especial. Entonces, por eso es bien importante que cuando ustedes vayan a comprar un sistema, que cuando ustedes les encarguen, no sé, a lo mejor para su tesis o su trabajo, a utilizar un sistema de QPCR que utilice fluorescencia, revisar cuáles son los canales que tiene el equipo y cuáles son los fluoróforos que están presentes en su sistema. ¿Sí me explico? Sí, profe. De hecho, claro que cuando tú te compras un sistema que tiene hasta 5 canales y cosas así, pues claro que es mucho más costoso porque te permite hacer reconocimientos y análisis mucho más sofisticados. Ahora, los métodos para ejercer o utilizar la fluorescencia dentro del sistema de QPCR son varios. Yo aquí nada más les estoy poniendo 3. En el primero, el sistema CyberGreen, el cual tiene afinidad por el surco mayor del DNA. Este solamente emite fluorescencia cuando se encuentra hibridado en la secuencia o en el genoma, en el surco mayor del genoma. Precisamente por eso, su reconocimiento es inespecífico. No obstante, también tenemos estos que funcionan como primers y sondas, que son estos. Este es un primer tipo Scorpion, donde viene la síntesis del primer unido a un bloqueador y a un quencher. El quencher tiene como función apagar el fluoróforo para que una vez que este se separe se emite la fluorescencia. Si se dan cuenta, este tipo de estructura tiene en estos dos extremos una afinidad de una cadena por la otra, por eso se forma como si fuera un nudito aquí. Y esto es lo que permite silenciar al fluoróforo, o sea que no se emita ninguna fluorescencia si el primer no está posicionado donde a nosotros nos interesa. Ahora también tenemos las ondas Tachman. En estas ondas Tachman tenemos una cadena como si fuera una sonda normal, el quencher que funciona como silenciador y el reportero.
El quencher se trata de que mantenga silenciado el reportero, pero cuando la polimerasa empieza a hacer la síntesis, porque pues nosotros ponemos la sonda y también ponemos los primers, cuando la polimerasa pasa por esta región y rompe esta unión, acuérdense que las polimerasas que utilizamos en eucariotas tienen actividad exonucleasa, rompen este reportero, liberan la fluorescencia y de esta manera específicamente se está reportando la amplificación de nuestro genoma. ¿Ok? Tenemos otro tipo de sistema que también son los sistemas tipo FRET y también se utilizan diseños de sondas donde se tiene un silenciador y un fluoróforo, donde a través de la amplificación del producto se obtiene la fluorescencia emitida por la hibridación de las ondas y por lo tanto cuantificar la cantidad de producto obtenido. Entonces, estos son de manera bastante general las características de los métodos de la detección de fluorescencia. La más utilizada, tanto por su costo como su versatilidad, es Cyber-Green. Al estar unido en la doble cadena emite una fluorescencia bastante grande, pero cuando se encuentra libre pues tiene una baja intensidad de fluorescencia. No obstante, nosotros utilizamos un normalizador para minimizar esa fluorescencia basal. Tachman, que como les decía, se hibrida la sonda y al pasar la polimerasa durante la extensión de la cadena nueva, se rompe esta sonda y se libera la fluorescencia porque pues el fluoróforo está lejos del quencher. Entonces nos permite cuantificar la fluorescencia que se está emitiendo. Listo. Este se mantiene silenciado por este, empieza la síntesis y al iniciar la síntesis se rompe y se libera el fluoróforo, que es el reportero, se libera el quencher y por lo tanto ya no hay silenciamiento. ¿Ok? La molécula tipo bacon, haciéndole un zoom, lo estamos viendo aquí. Tenemos el quencher y el reportero, tenemos esta secuencia que es complementaria entre sí y pues la secuencia de la prueba o de la sonda que a ti te interesa hibridar. Esto tiene la misma función, ya que en el proceso de desnaturalización se separan, se rompen estos puentes de hidrógeno y se hibrida con la región que a nosotros nos interesa en el material genético. Estas ondas las diseñamos nosotros, o sea, si tú vas a trabajar con qPCR, entonces el diseño de esta sonda para poder utilizarlo en tu sistema. Ahora hay 3 parámetros que tenemos que reconocer en el sistema de qPCR. Uno es el baseline, otro es el threshold y otro es el valor del CT. Vamos a definirlos para que ustedes puedan utilizarlos e interpretar los resultados para cualquier, por ejemplo, si ustedes lo van a utilizar en su PIA, que sepan cómo interpretar resultados, ¿ok? Aquí les pongo una gráfica, ejemplo, de cómo se hace o cómo se determinan los resultados a través de qPCR. Primero hay que identificar los elementos que están en el eje de las X y el eje de las Y. ¿Recuerdan qué es lo que está en el eje de las Y? ¿Qué es? La intensidad de la fluorescencia. Es la fluorescencia, pero normalizada, ¿se acuerdan? Es decir, cuando ya quité la fluorescencia de ruido que me daba Cyber-Green solo. O sea, ya lo normalicé con ROX, ¿cierto? Y en la parte de abajo tenemos el número de ciclos. Si nosotros recordamos cómo se da la PCR de manera basal, o sea, en nuestro sistema de PCR normal, punto final, el número de ciclos máximos de replicación que se recomienda utilizar son 40. Entonces, en la parte de abajo nosotros tenemos
hasta 40 ciclos de amplificación ahí acomodados, ¿ok? Entonces, aquí no solamente estamos viendo la fluorescencia emitida y en qué ciclo se está dando. Estamos viendo los elementos de la curva que están participando. Por ejemplo, tenemos el threshold, que les voy a explicar su función un poquito más adelante. Tenemos la curva de amplificación de una muestra. Tenemos la curva de amplificación de un control negativo sin templado, que si se dan cuenta nunca se levanta porque pues no hay muestra, no hay templado. Tenemos el CT. El CT, chicos, es el ciclo de replicación donde se cruza el threshold. ¿Ok? Ciclo, threshold. El ciclo es el que está aquí abajo y el threshold es esta línea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, eso es bien importante porque a partir de aquí nosotros ya podemos estimar cuándo es suficiente que haya una amplificación y cuándo no. O sea, cuándo es útil tener una amplificación a cierto nivel. Claro que como cualquier otra curva de amplificación, esta se divide en una fase inicial, una fase exponencial y una fase de meseta. ¿Por qué habíamos dicho que esta curva se aplanaba aquí? Porque se terminaba la amplificación. Porque se acababan los reactivos, ¿verdad? Porque la reacción que nosotros estamos empleando, pues se agotan los elementos de reacción. No siempre va a estar amplificando, porque pues se acaban los sustratos, la materia prima de la reacción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, cuando ustedes meten un ensayo de PCR, obtienen algo parecido a esto. ¿Ven esto que está en el cuadrito? Sí. Ese es el ruido al que me refiero con la fluorescencia basal de Cyber Green. Como Cyber Green está en todas las muestras levantan una fluorescencia basal, o sea, un ruido de fluorescencia. Eso lo estamos viendo aquí, por eso tiene diferentes colores. Cuando tú trabajas en la computadora para correr el programa, tú le puedes asignar un color a cada muestra para poder identificarlas en la gráfica. Entonces, realmente no es porque florezcan de ese color, sino porque tú le estás dando ese color para identificarlas en tu gráfica. Entonces, este es el ruido. Entonces, este ruido nosotros lo vamos a dejar aquí abajo moviendo el threshold. Es decir, tú el threshold lo vas a subir o lo vas a bajar dependiendo de dónde o hasta dónde alcance a llegar tu ruido. Claro que este nos va a servir para poder nosotros delimitar qué tan imparejas están pues nuestras muestras, nuestras réplicas. Ahora, cuando nosotros hacemos un ensayo de qPCR, las réplicas que están ahí generalmente se dan por triplicado. O sea, tú haces una reacción por triplicado, la misma muestra 3 veces y te tiene que dar la misma línea. Por eso les digo que la qPCR es bien chismosa, porque si tú pipeteas mal, si no te pusiste guantes, etc., el sistema lo detecta inmediatamente. De hecho, te levanta una banderita ahí de alerta de que algo estás haciendo mal. ¿Hasta ahorita vamos bien con eso? ¿Sí estamos entendiendo el rol de cada elemento? Sí, profe. ¿Los demás también lo entienden? Recuerden que esto, chicos, es bien importante. Yo no sé si antes ustedes lo habían visto o no. No, maestra. No. Bueno, por eso a mí se me hace bien importante que desde ahorita sepan cuáles son las características del sistema, para que ya después, si lo leen más adelante o lo ocupan para otra, o por ejemplo el PIA o tienen otra tarea,
pues ya sepan de perdido que si les están hablando de normalizar la fluorescencia, ya saben de qué se trata. ¿Ok? Sí. Ahora, como les muestro aquí, pues el ruido que ustedes están viendo es bien diferente a este. Y este es cuando tú ya mueves tu baseline para normalizarlo. ¿Ok? Ahora, dentro del sistema de qPCR tenemos dos tipos de detección a través de PCR tiempo real. Una es a través de la cuantificación relativa y otra es a través de la cuantificación absoluta. En la cuantificación relativa, esta se utiliza para ver los cambios de expresión de un sistema. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Mientras que la cuantificación absoluta es para estimar el número de copias de una molécula, ¿verdad? Entonces, para esto hay que recordar que pues se utilizan diferentes niveles de expresión para, por ejemplo, las personas que están bajo un procedimiento de antirretrovirales. Imaginen que les están dando un tratamiento de antirretrovirales a una persona que tiene VIH y quieren saber si el sistema o el medicamento que le están dando está funcionando. Entonces, ellos lo que hacen es cuantificar los niveles de expresión del RNA mensajero de la polimerasa. De esta manera pueden saber si el paciente está respondiendo bien al tratamiento o no. Entonces, si estamos viendo esto, ¿qué tipo de técnica de Listo, ya volvió. ¿Cuál utilizarían ustedes? Profe, ¿podría repetirlo porque se cortó? Sí, que cuando yo les digo que para saber si un tratamiento antirretroviral está teniendo efecto, ¿qué tipo de cuantificación utilizarían? ¿La absoluta o la relativa? ¿Cuál creen? ¿La relativa? Muy bien. Nosotros tenemos que hacer una estimación relativa porque hacemos una comparación entre antes y después del tratamiento. Entonces, en este caso, nosotros, para hacer la cuantificación relativa, se utilizan diferentes elementos. Pero es un gen endógeno. En este caso, el gen endógeno es un gen que siempre se está manifestando en la célula, independientemente de si estás enfermo o no, o sea, si estás en condiciones normales. Por ejemplo, el GADPH, que es un precursor de las moléculas de ATP, ¿verdad? Nuestras células estén enfermas o no, siempre lo están produciendo. Las alfa-tubulinas, por ejemplo, que son proteínas estructurales, las actinas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un control endógeno, estamos hablando de un gen que siempre esté presente en el sistema de células que estamos nosotros, del sistema que estemos probando, ¿ok? También tenemos que tener una muestra, digamos, calibrador. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Y también tenemos que tener una muestra, ¿sí? ¿A qué me refiero con calibrador? Es como el estado basal, nativo. Es el paciente antes del tratamiento, porque contra ese se va a comparar. Y después tenemos el que se está probando ahora, por ejemplo, después del tratamiento. ¿Sí me explico? Son tres elementos. El endógeno, antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Vamos bien?
Sí, profe. Ok. Ahora, cuando ustedes organizan sus muestras, recuerden que los ensayos se hacen en plaquitas, a veces de 48 pozos, a veces de 96, dependiendo qué sistema estén comprando. También se puede hacer en tubitos, pero cuando tú lo metes al termociclador, el termociclador se maneja en un sistema de placas, es decir, que tú vas a organizar tus muestras como si estuvieran en una gradilla. Entonces, cuando ya estamos trabajando en el sistema, que les asignamos un nombre y un color, nosotros los organizamos en esta plaquita. Entonces, cuando aquí ponemos, por ejemplo, los no template controls, o sea, los controles que no tienen templado, las muestras, nosotros les podemos asignar cómo van a estar organizadas para poder interpretar los resultados. De hecho, cuando se hace un análisis comparativo, se pone los controles, por ejemplo, el tipo de gen con el cual se va a tratar, incluso le puede poner detalles como hígado o riñón, donde se está haciendo la prueba, cerebro, por si ustedes quieren ver la amplificación de esta proteína en diferentes órganos, por ejemplo. Entonces, así se facilita mucho lo que es la interpretación de resultados, porque el sistema lo único que hace es darte la fluorescencia y te la da bajo las condiciones que tú le pides. Yo siempre les he recomendado, porque como los aparatos siempre están actualizándose, que ustedes siempre lean los instructivos. Por ejemplo, a mí me tocó que en una ocasión tuve que ir a dar un curso a Veracruz y también a Yucatán. Y pues no sabía qué equipo íbamos a utilizar. Entonces, una de las cosas que me recomendaron, me dijeron, no, pues este va a ser el equipo. Entonces, a mí me mandan el nombre del equipo, yo busqué el manual en internet están todos los manuales, y sencillamente me puse a leer cuáles eran las especificaciones, y ahora ya todos los manuales son súper amables para explicarte cómo manipular el sistema. Incluso algunos vienen con un poquito más de fundamento para que si tú eres nuevo en hacer QPCR, puedas interpretarlo más sencillamente. Entonces, sobre todo lo que es de Applied Biosystem, es un sistema bastante amable y te permite hacer una buena detección e interpretación de resultados solamente utilizando su manual. Les comento esto por si cuando ustedes utilizan un sistema en su trabajo o haciendo tesis, etc., ustedes ven que la pantalla no es igual que esta. Bueno, es porque los sistemas son diferentes, van cambiando, van evolucionando, y pues algunos son más amables que otros para incluso mostrarte cómo organizar las muestras. Dentro de la cuantificación relativa, esta es la tabla que ustedes, la gráfica, perdón, que ustedes obtendrían. Si se dan cuenta, aquí tenemos antes y después. O sea, cuando todavía no se recibe el tratamiento y cuando se recibe el tratamiento. De esta manera, ustedes pueden ver cuando hay un cambio realmente en la amplificación. Por ejemplo, yo voy a ver si... ¿qué les gusta? Eso del antirretroviral. Si yo estoy viendo que se están amplificando mi número de copias de mi polimerasa antes del tratamiento, supongamos que aquí que en el ciclo 15 y se mueve al ciclo 20 después del tratamiento, ¿qué puedo inferir yo? Pues que realmente está disminuyendo la carga de expresión porque se está moviendo el ciclo de amplificación. ¿Qué pasa si yo tengo un ciclo de amplificación más temprano? Pues que tengo una mayor concentración de mi muestra. ¿Y qué pasa si yo lo obtengo más tardío? Pues que está bajando los niveles de expresión. Y esto se da basándose solamente en las diferencias del CT que se manifiestan durante nuestra cuantificación. Ahora, esto es cuando nosotros hacemos la cuantificación relativa. Cuando hacemos la cuantificación absoluta, se va a hacer un sistema un poquito diferente, porque aquí lo que se va a emplear va a ser
una mezcla de un material genético que nosotros desconocemos. Por ejemplo, ustedes se van a ir a muestrear y van a buscar la presencia de, ¿qué les gusta? BPH. Se traen una muestra de BPH y quieren saber la concentración que hay a nivel de tejido. Entonces, lo que se hace es que se utiliza un elemento del cual ustedes ya conozcan su concentración. Este puede ser un material genético que ustedes mandaron sintetizar, un plásmido, etc., en el cual ustedes ya conozcan su concentración o un número de copias establecido. Entonces, lo que se hace aquí es que se hacen diluciones de ese control, por ejemplo, 100 nanogramos, 10 nanogramos, 1 nanogramo, 0.1 nanogramo, 0.01 nanogramo, y se corre la reacción. Esto que ustedes están viendo aquí se llama curva estándar. Y esta curva estándar es lo que te va a decir, digamos, estimar un rango de concentración mínima y máxima, ¿ok? Cuando se hace una regresión lineal de estas curvas, ustedes van a obtener una pendiente. Obviamente, entre más temprano sea el CT, mayor concentración de muestra tienen. Por eso dice que si tu muestra te amplifica en el segundo ciclo, significa que tienes una concentración súper alta de material genético. Entonces, esto es dependiendo de la curva que tú estés utilizando. Por eso, cuando tú tienes una muestra problema, supongamos que su muestra de BPH la corren junto con su les amplifica. Perdón, ya volví. Imaginen que su muestra les amplifica aquí, les empieza a amplificar aquí. Bueno, está muy chueca, déjenme ver si la puedo borrar. Aquí está. ¿Sí pueden ver lo que estoy dibujando? Sí, profesor. Sí, profe. Imagínense que a ustedes su muestra les amplifica aquí. ¿Cómo pueden saber la concentración que tiene su muestra? Bueno, pues en base a esta regresión lineal, ellos van a decir dónde cubre tu CT. En este caso aquí no se ve, pero el CT está más o menos por aquí. Entonces, a través de regresión lineal, ellos pueden, o sea, el sistema te puede estimar en base a la concentración de tu curva estándar. Si en este tú tenías un nanogramo de concentración y en esta tú tienes 0.1 nanogramos, tu sistema te va a estimar cuál es la concentración de tu muestra problema porque está utilizando como referencia estas dos. ¿Sí estamos claros? Sí. Por eso en una cuantificación absoluta tú le puedes decir al sistema cuánto tiene, o sea, le tienes que decir para que funcione, le tienes que decir al sistema, yo aquí tengo 100, aquí tengo 10, aquí tengo 1, aquí tengo 0.1, cuánto es lo que hay en cada una de tus diluciones de tu curva estándar. Entonces, así se hace la cuantificación relativa. Ahora, esto cuando nosotros lo manejamos en un sistema de CyberGreen, existe una curva que se utiliza dentro de los elementos de la reacción, que es un producto que te da al final. Este se llama curva de disociación. La curva de disociación consiste en aumentar gradualmente la temperatura, es decir, tú haces tu reacción, terminas tu PCR y una vez que termina tu PCR inicia la curva de disociación. La curva de disociación es ir aumentando la temperatura gradualmente 60 hasta 95 grados centígrados para nosotros obtener este gráfico. Este gráfico nos permite observar si nuestras muestras dimerizan o si hay algún tipo de unión inespecífica de nuestros primers. Si nosotros observamos que a una temperatura determinada los picos de fluorescencia se reportan en un solo lugar, significa que tus primers se están comportando de manera correcta. En cambio, si tú obtuvieras un pico aquí y un pico aquí,
significa que tus oligos se están dimerizando o se están uniendo a otras moléculas de DNA porque se están reportando picos de fluorescencia fuera de lo que tú estás estimando. Entonces, esta es como si fuera una curva que te permite evidenciar si realmente fue correcto o no tu ensayo y que también se están portando tus primers. Entonces, es una de las ventajas de estar utilizando un sistema de qPCR, ya que cuando tú haces PCR punto final, esto no lo ves. ¿Y cómo es que funciona esta curva de normalización? Pues cuando tú tienes una temperatura relativamente normal, baja, que es como donde se está amplificando, recuerden que Cyber-Green se va a encontrar unido al surco mayor del DNA. Entonces, ¿qué significa? Que se encuentra floreciendo, ¿verdad? Él está emitiendo fluorescencia. Conforme tú vas aumentando la temperatura, que es la que está aquí abajo, ¿qué pasa con las cadenas, chicos? Pues se desnaturalizan, se relajan y se separan. ¿Qué pasa con Cyber-Green? Pues que se libera y ya no emite fluorescencia. Pero si ustedes tienen aquí hibridaciones inespecíficas de sus primers o de otros amplicones, pues obviamente va a generarse la fluorescencia, que es como se van a ver estos picos. ¿Estamos claros? Sí. A esto se le llama curva de disociación o curva melt, como dice aquí, melting. ¿Ok? Finalmente, esto sí quiero que por favor lo apunten. Si no están tomando apuntes, quiero que a esto sí lo apunten, porque cuando nosotros estamos viendo el número de amplificación, o sea, cómo es que interpretas tú realmente un resultado, tú dices, pues, ¿sabes qué? La muestra que trajo Esteban tiene un CT de 28. No, pues la que trajo Xiomara es de 10. ¿Cómo vas a interpretar si esa muestra es positiva o es negativa? Bueno, si los CTs de tu muestra son inferiores al ciclo 29, significa que tú tienes una gran cantidad de muestra. Y no solamente una gran cantidad de muestras, sino de tu muestra target, de lo que tú estás buscando. Si tu muestra amplifica del ciclo 30 al 37, tienes una concentración moderada de tu muestra blanco. Mientras que si tú tienes amplificaciones entre el 38 o 40, como lo estamos viendo aquí en esta gráfica, bueno, no sé si se ve, aquí, significa que tú tienes o una muy baja concentración de tu muestra o puedes llegar a tener alguna contaminación por arrastre. Entonces yo les recomiendo siempre que si ustedes tienen amplificaciones por debajo de los 37 ciclos, está perfecto, se considera positivo. Ahora, recuerden que qPCR tiene una alta sensibilidad, entonces si no tienen esa concentración de muestra, vaya que tu amplificación se dé en el ciclo 2, se recomienda hacer una dilución de tu muestra para que puedas obtener una gráfica pues bien bonita, ¿verdad? Que la puedas usar. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, chicos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo correcto? Sí, maestra. ¿Ninguna duda o comentario por parte de los demás? Profe, y si es menor a 29, por ejemplo, usted dice que 37 sería muy bien, pero ¿cuál sería el mínimo, vaya? No, no hay mínimo. No hay mínimo. Pero sí les recomiendo que 37 no es lo mejor. Lo mejor es tener una amplificación de 20, 27, 29, por ejemplo. Esa es una buena gráfica, o sea, para que tú obtengas estas gráficas, miren dónde son. O sea, este es el ciclo 40 y este es el ciclo 30. Entonces, donde se ve mucho mejor es del ciclo 2 al ciclo 30. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna otra duda o comentario? Profe, Uh-huh. yo no entiendo esa parte, ¿cómo se pasa de la curva estándar
a lo de la regresión lineal. Eso lo hace tu programa, o sea, eso lo hace la computadora. La computadora te muestra esto y tú ya ves que, bueno, me salieron derechitas, ok, está correcto, ok. Entonces ahí viene la opción para ver la gráfica, que es el slope, y se da una regresión lineal. Es decir, que esta gráfica, esta imagen la hace gráfica, donde empieza a manifestar el CT, que es lo que está aquí abajo, y de manera logarítmica el número de copias. ¿Cómo es que la computadora va a hacer esto? Pues porque tú le estás diciendo cuál es la concentración que hay en cada dilución. ¿Sí me explico? De esta manera la computadora dice, ok, él dice que esta primer línea tiene 35 nanogramos. Ok, entonces yo aquí le pongo 35 y empezó a amplificar en el ciclo 2. Ok, este me está diciendo que tiene una concentración de 30. Ok, entonces yo le estoy poniendo aquí 30 y amplificó en el ciclo 3. ¿Sí me explico? Sí, profe, entonces es que no entendía eso. CT es de la acción. CT es el ciclo de amplificación donde se cruza el threshold. Déjame me regreso ahí para que lo veas. Este es el CT. CT es cuando esta línea roja que es tu muestra cruza el threshold. Entonces, aquí no viene graficado, pero si yo te digo cuál es el CT que está aquí manifestado en la gráfica, bueno, pues tú puedes hacerlo aquí, una línea hacia abajo. Bueno, esta está chueca, pero perdón. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ok, Sí, profe. ahora si te das cuenta, todas las gráficas que tú estás obteniendo aquí vienen cuadriculadas y es para que tú no te pierdas a la hora de ubicar cuál fue tu CT. Yo quiero saber cuál fue mi CT de esta azul. Yo me voy para aquí abajo. Pues fue 34. Quiero saber cuál fue el CT de mi verde. Me voy aquí abajo. Fue 30. ¿Sí me explico? Sí, profe. Y otra cosa, el threshold se coloca, o sea, ese tú lo acomodas. La computadora te pone uno default. O sea, él te dice, para mí está correcto hasta aquí. Tú lo puedes mover, pero la finalidad de esto es que tú dejes abajo este ruido. ¿Ok? ¿Qué tanto lo levantas o qué tanto lo bajas? Va a depender de cómo veas tú la curva. Voy a checar porque yo sí he hecho ensayos. No sé si en esta computadora tengo los programas. Voy a ver si lo puedo descargar para mostrarles un ejemplo. ¿Sale? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda, Profe, chicos? ¿Mande? por decir, en esa gráfica se podría bajar un poquito ahí el threshold. Claro, sí, se puede bajar. Dependiendo, te digo, cómo se vean las curvas, pero yo lo dejaría más o menos como por aquí. ¿Verdad? Esto es hasta donde se unifican las diluciones. ¿Ok? Sí. ¿Alguien más? ¿Vamos bien entonces? Muy bien, chicos. La siguiente clase vamos a ver lo que son cálculos. Mañana vamos a tener un poquito más de tiempo porque tenemos 2 horas. Entonces, para que tengan a la mano su calculadora científica. ¿Sale? Sí, profe. Muy bien, chicos. Gracias por la clase de hoy. Nos vemos mañana, si Dios quiere. A usted, profe, que tenga buen día. Igualmente, Gracias, profe, que pase un buen día. igualmente, chicos.